Atentos los argentinos a lo que pasa cuando entramos a casa, cuando salimos de casa, cuando nos despedimos con una amiga, puede pasar esto. Vamos a cambiar por un momento de tema. ¿Por qué? Porque hay que poner el foco en el tema hantavirus y en la cantidad de casos que se han incrementado muchísimo. Entre julio y diciembre del año pasado llegamos con las cifras a un umbral realmente crítico, sobre todo en áreas rurales y en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay una nueva muerte confirmada. Está con nosotros Alejandra Gayano, que es infectóloga. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué está pasando con los casos que se están incrementando cada vez más? Se sabe que siempre en época de verano sí, hay más casos de hantavirus. En este caso hay aumento de también la mortalidad. Nosotros tenemos en Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional, 77 casos confirmados, de los cuales hay 23 fallecidos. Y el tema de hantavirus es complejo porque hay poca sospecha, tanto dentro de los equipos de salud como de la comunidad. Los síntomas de hantavirus inicialmente son como una gripe común y corriente. Y muchas veces las personas cuando tienen alguna actividad de riesgo con respecto a estar en contacto con roedores o que pueden haber defecado, exacto, porque se contagia por las deyecciones o la orina solamente defecada. Por el hecho de aspirar, por ejemplo, estar en un lugar donde haya defecado un roedor. Exactamente. ¿Cómo lo identifico? No hay forma de identificarlo, por eso uno tiene que tener medidas generales de cuidado. Esto significa que en cualquier vivienda o en cualquier lugar donde puede haber habido roedores, uno tiene que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si vos vas a una cabaña, a un galpón que haya estado cerrado mucho tiempo, cuando lo vas a limpiar tenés primero que ventilar, después hacer todo con barbijo. Claro, pero hablaba de identificación de si yo ya tengo el hantavirus, los síntomas, como no al virus, sino una vez que ya lo contraje. Los síntomas al principio, esto también te decía, por eso hay que cuidarse siempre, son como una gripe común y corriente. Dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular. Por eso es tan importante esto del antecedente de riesgo en los lugares de riesgo. Nosotros tenemos 4 áreas bien definidas en Argentina de riesgo, de circulación, de hanta, que es parte de la Patagonia, noroeste argentino, noreste argentino y el centro. Sin embargo, sabemos que realmente podría haber diseminación en otras áreas, con lo cual hay que tener prácticas de cuidado en este sentido, siempre que pueda haber habido roedores, en todo el país, básicamente. Por eso este tema de usar barbijo cuando uno ingresa a alguna vivienda que ha estado cerrada mucho tiempo, si uno se va de campamento, sobre todo a la Patagonia, tiene que estar lejos de roedores, no tiene que haber leñas. Tomar de la lata. Viste que decían que antes hacían, quizás había una lata sucia y viste que en un momento se usaba limpiar alrededor antes de tomar de la lata. ¿Eso, digamos, era un mito o es algo que todavía se sostiene? Mira, no hay reportes certificados de tomar de la lata, de casos de hanta por haber tomado de la lata. Es una práctica de higiene básica igual. En general, si bien por ingestión por vía oral podría haber cierta transmisión de hanta, básicamente la transmisión es por vía respiratoria, por la inhalación de las partículas desecadas de las deyecciones de los roedores. También en Argentina hay hanta de transmisión interhumana. Hay muchos tipos de hanta, hay uno en particular que se llama Andes, que se puede transmitir de persona a persona. Es muy raro, pero existe y son casos que están identificados solamente en Argentina y Chile. ¿Y solo te cuidás con barbijo? Porque ¿cómo prevenís eso? La transmisión interhumana, bueno, es más compleja porque en general se da en los convivientes, es muy difícil estar usando barbijo en tu casa. También hay transmisión notificada y certificada por semen o por lactancia materna del hantavirus, sí. ¿Por lactancia? Por lactancia materna también. Hay reportes publicados y niños fallecidos porque la madre tenía hanta, le daba el pecho al bebé y el bebé falleció. Pero yo lo que quiero, si podemos quedarnos con un concepto, es que hay que tener prácticas generales de cuidado con respecto a la limpieza y la manipulación de lugares que han estado mucho tiempo cerrados, los trabajadores de la leña, los trabajadores que levantan frutos. En esos lugares puede haber deyecciones o
Incluso roedores. levantar frutos en lugares que son al aire libre también puede ocurrir. Exactamente, sí. ¿Y qué pasa con la población objetiva? Te hablo de chicos, bueno, recién contabas el tema de las embarazadas, pero los síntomas se agravan, ¿cómo es? O personas mayores de 60, por ejemplo. Mira, no tiene, por lo menos no hay reportes de mayor gravedad en niños o en adultos mayores. Como tiene una tasa de letalidad tan alta el hantavirus, 30% nosotros tenemos ahora en nuestro país y puede llegar hasta el 50%, cualquier persona sana, joven, inmunocompetente puede fallecer por hantavirus. Por eso es tan importante la prevención, la sospecha precoz, y en eso también hay que trabajar mucho. Los equipos de salud a veces no sospechan hanta porque parece una gripe común y corriente. ¿Y cómo lo descarta? ¿Un análisis de sangre? Se hacen análisis de sangre para descartar, pero antes de pedir el análisis de sangre hay que sospecharlo. Pero lo que pasa es que si vos vas al médico, y tenés como una gripe, supuestamente exacto, una gripe fuerte, con fiebre, ¿cómo claro, el médico descarta que no sea hantavirus? Con un análisis de sangre, pero ¿por qué lo sospecharía? Pero claro, ¿cómo llega a decir por el antecedente de riesgo. O sea, si estuviste en un galpón o en algún lugar. Exactamente. Uno, los equipos de salud lo tienen que interrogar, y dos, las personas que van al hospital tienen que referir: estuve de campamento en tal lugar, estuve caminando en un sendero en la Patagonia. Pero por eso está bueno que la gente que nos está mirando tenga presente esto, porque si vas al médico y no te lo pregunta, tenés que pedirlo vos, quizás. Vos se lo podés decir, mirá, quizás es una gripe común, ahora te cuento. Estuve en la Patagonia, estuve en un lugar, en una cabaña. ¿Y cuál es la ventana temporal que tengo desde que me pasa que, digamos, lo contraigo y que después empiezan a aparecer los síntomas para que yo pueda actuar rápidamente? Mira, depende si es transmisión interhumana o por aerosolización. En general es de una semana, pero puede ser hasta de 40 días. ¿Y crece el riesgo con el calor? ¿En verano es más proclive a que suceda? Sí, porque hay más floración, entonces los roedores tienen más alimento y salen más, y por eso es que hay más probabilidad de infectarse y hay más casos de hanta. Si tenemos que poner banderas rojas en el territorio argentino, ¿dónde pones? ¿Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o más zonas? Mira, la Patagonia, Bolsón, Bariloche son áreas de alta transmisibilidad. En este momento hay áreas de la provincia de Buenos Aires también, y hay algunas zonas, están los mapas bien especificados en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en NOA y en NEA. Sin embargo, más allá de bandera roja en cada lugar, yo quiero que nos llevemos como concepto que en Argentina hay circulación de hanta, y es importante que nos cuidemos letalidad en todos los lugares. Y muchas muertes, o sea. Claro, y mucha letalidad. Nos cuidemos, refiramos el antecedente, y que todos los equipos de salud, independientemente si es verano, si es invierno, si es el Bolsón o si es la provincia de Buenos Aires o es Cava, porque a veces las personas viajan, siempre el antecedente de poder haber estado en contacto con un roedor tiene que ser parte del interrogatorio habitual. Eso sin duda. Sí, y después si hay una gripe que es más fuerte, que no empieza a responder del todo bien, que se prolonga en el tiempo, pensar en hanta. ¿Y qué es lo que hace la enfermedad en el organismo? ¿Qué afecta principalmente? Hay varias formas de presentación. La más frecuente en Argentina es el síndrome cardiopulmonar. Primero, el pulmón está totalmente sano y parece una gripe común y corriente, pero después empieza con síntomas respiratorios y algo que nosotros llamamos distrés respiratorio agudo. Y en general terminan en ventilación mecánica, porque no hay una suficiente oxigenación. Y eso cuesta revertirlo. Y eso cuesta revertirlo. O sea que si lo agarras temprano, obviamente las perspectivas son mejores. Exactamente. No hay un tratamiento etiológico que cure el hanta, pero si la persona accede a un lugar con terapia intensiva y se ventila y se sostiene su respiración y su sistema cardiovascular, después los mecanismos de defensa de las personas hacen que esa persona se cure. Pero a veces pasa que no se sospecha, que no se interna, que no va a terapia, que la persona no consulta, que no hay terapia intensiva disponible. Por eso es tan importante la sospecha precoz. Los cuidados, a la comunidad le pedimos: cuídense, usen barbijo, ventilen. Y ante la duda, consulta al médico. Tal si cual. el médico no te lo pregunta, contale qué hiciste y dónde estuviste. Alejandra, Exacto. gracias. Gracias a por ustedes. estar con nosotros. Male, contanos.